Las ciudades coloniales de América, las ciudades españolas en realidad, estaban conformadas por una estructura pública, es decir, el cabildo, las iglesias, los conventos, las plazas comerciales, y luego por una estructura privada formada por casas, ¿no? Por casas donde estaba la población civil. Las casas coloniales, sobre todo las grandes casas patricias, como la señora de Bazán, que es la casa de la Independencia, la casa histórica, eran casas, digamos, de grandes patios, ¿no? Con habitaciones alrededor de esos patios, a veces 1, 2 o 3 patios, en el cual vivía la familia patricia, pero al mismo tiempo vivían los esclavos, vivían los sirvientes, vivían parientes y allegados, vivían inquilinos. Es decir, era una estructura que de alguna manera también era una estructura social abierta. Esos primeros patios, sobre todo de las casas, eran muchas veces casi como plazas donde la gente entraba, salía, circulaba. Y en ese sentido no resulta extraño que se alquilaran para diversos usos, y en este caso ya el gobierno de la provincia de Tucumán había alquilado partes de la casa para funciones públicas. Si bien para nosotros la casa histórica es un monumento, es uno de los grandes lugares de recuerdo del inicio de la nación, en realidad es un falso, en realidad es una casa que ha sido reconstruida. El destino de la casa tuvo varios avatares a lo largo del siglo XIX y del XX. En principio, era una casa que para 1860 estaba bastante deteriorada, como se pueden ver en una serie de fotografías que se hicieron en ese momento, y por lo tanto se decidió tirar abajo la fachada y allí hacer una nueva fachada de sabor un poco neoclásico o renacimiento italiano, para albergar ciertas actividades del gobierno y del correo. Pasado cierto tiempo, a principios del siglo XX, la casa estaba en muy malas condiciones y el gobierno de Roca, del presidente Roca, decidió tirarla abajo y conservar solamente la sala de la Independencia, es decir, la sala donde se había declarado la Independencia, donde habían sesionado los diputados, que fue encerrada en otro edificio, en un templete, que era una especie de cofre que contenía esta sala primigenia, digamos. Y así se conservó hasta el año 1942, cuando, por iniciativa de un diputado tucumano, el gobierno nacional decidió intervenir y reconstruir la casa. Se llamó al arquitecto Mario Busquiazo, que era un gran experto en ese momento en temas de conservación y preservación, y a partir de las fotografías del siglo XIX y a partir de la excavación y que pudieron encontrar los cimientos originales, se reconstruyó la planta, se reconstruyó la casa, y es lo que vemos hoy, porque desgraciadamente nuestros antepasados no tenían una conciencia patrimonial. Siempre se estaba pensando que la Argentina era un país nuevo, un país hacia el futuro, y entonces había que transformar, había que modificar, y eso denota entonces esta ausencia de conciencia patrimonial. Conciencia que tenemos hoy en día todos, ¿no? Los tenemos los historiadores, la sociedad civil, las asociaciones no gubernamentales, que estamos velando permanentemente por la conservación del patrimonio. Y no solo el patrimonio digamos, donde se realizaron los grandes eventos históricos, donde estuvo San Martín, donde estuvo Belgrano, sino el patrimonio de todos, las casas donde vivieron nuestros abuelos, los espacios, digamos, de la ciudad, todo aquello que tenga que ver con nuestra historia, con una historia más plural, una historia más amplia, y que es necesario conservar a los efectos de tenerlo presente y legarlo a las generaciones futuras.